Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Reducido, un nuevo episodio de Nos Sobran los Motivos y un nuevo episodio en el que, como siempre, trataremos de traer reflexiones acerca del juego. Decir que últimamente no hemos estado grabando los episodios, reflexiones sobre el juego, como solíamos llamarlo en esa playlist, con invitados, porque de momento se nos ha complicado un poco el poder traer a nuevos invitados al canal. Así que si estás viendo este episodio y crees que tienes algo que contar, reflexiones que compartir, no dudes en escribirnos. Si también desean que invitemos a alguien específico para que se pase por acá, igual no duden en escribirnos y también ustedes escribirle directamente a dicha persona. Al final valoramos mucho que se sumen gente que estén interesada siempre a charlar sobre el juego. Nori, un fuerte abrazo, bienvenido. Pese a que no estamos trayendo esta sección con los invitados porque se nos ha complicado un poco, estamos tratando de garantizar al menos de que estos espacios de nosotros, compartiendo, charlando sobre el juego, no mueran en el desván. Sí, Monchi, sí, sobre todo para tratar de mantener un poco el ritmo, ¿no? Tratar de no dejar morir un poco eh, la continuidad que veníamos trayendo, pero bueno, como, un poco como tú dices, ¿no? Al final se nos ha complicado un poco el tema de traer invitados, también por temas de horario y que, bueno, y que honestamente mantener el ritmo que traíamos yo creo que era casi imposible, ¿no? Pero bueno. Siempre aparecerá alguien por el camino y sobre todo si sirve de ayuda obviamente para nosotros, para nuestro proceso de aprendizaje y para los que están del lado de la pantalla, ya nosotros nos damos por satisfechos. Y justo hablas de procesos de aprendizaje y el día de hoy estaremos charlando de varios temas, pero entre ellos estaremos involucrando a un técnico del cual hemos obtenido nosotros muchísimo aprendizaje, pero creo que gran parte del fútbol europeo específicamente ha aprendido muchísimo también de él, tanto para quienes han buscado hasta cierto punto con la lectura, las interpretaciones de sus equipos, intentar sumar cositas para su mochila para posteriormente intentar desempeñar, digamos, lecturas de juegos un tanto parecidas, pero también para quienes se tenían que enfrentar a él o a entrenadores de un perfil parecido o con ideas parecidas, y ello provocó también ciertos cambios en el fútbol que estamos viendo a día de hoy. Creo que mi camisa me delata, como todos saben, soy muy viudo de lo que fue ese Brighton de Roberto De Zerbi, aún no lo supero y siempre que estemos hablando de él, bueno, me trae muchísima nostalgia. Disfruté con ese equipo como he disfrutado con pocos. Así que Nori, hoy estaremos hablando de Roberto De Zerbi, estaremos hablando de su Brighton, pero también estaremos hablando de todo lo que involucra a Roberto De Zerbi y todo lo involucrado también con lo que han sido esas transiciones de los marcajes en zona, los marcajes al hombre, es decir, se viene un espacio para bastantes reflexiones y que vamos a disfrutar muchísimo el día de hoy. Nori, para un poco, antes de caer en contexto y demás, vimos recientemente que, bueno, Roberto De Zerbi termina su paso con el Olympique de Marsella. Antes de caer ya en las otras reflexiones y demás, ¿dónde quisieras verlo? ¿Dónde te lo imaginas? ¿Algún contexto de liga específico? ¿Clubes que te vengan a la mente? Porque al menos yo deseo que vuelva a entrenar lo antes posible. Sí, Monchi, sobre todo yo lo desearía ver en un sitio donde le rete, ¿no? Yo creo que en Marsella le retó bastante, lo que bueno, también Marsella es un contexto un poco complejo porque yo creo que el club lleva años siendo también un poco convulso dentro de su funcionamiento como tal, pero bueno, yo creo que al final su paso por Francia ha tenido luces y sombras, yo creo que ha tenido buenos tramos, pero otros no tan buenos y bueno, quisiera verlo en un reto donde él se pueda sentir el mismo, ¿no? Que yo creo que es quizás lo que menos vimos o lo que más extrañamos dentro de este Olympique de Marsella. Y ahora que comentas esto, Nori, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque al final, debido al contexto del club, debido a las prisas que se tienen en el sentido de que vimos todos los movimientos de mercado, por ejemplo, que se estuvieron realizando en tan solo un mes, muchas altas, bajas, o sea, plantillas en constante cambio, una relación con la afición de que realmente, como tú decías, años, 10 años creo que llevan sin ganar nada, siendo uno de los clubes más grandes de Francia, para no ser totalmente absoluto.
Y el de estar constantemente, semana tras semana, viviendo con esa presión de que te ves obligado a ganar, de intentar crear proyectos, al final son cosas que terminan generando ruido y por ende el crear proyectos se dificulta muchísimo. Nori, vamos a comenzar un poco entonces ya de los inicios, vamos a ver un poco esta historia con carácter lineal. Roberto de Servi, tú pudiste verlo en su Sassuolo, yo no pude disfrutarlo en aquel entonces, pero sobre todo destacó siempre por ese, digamos, esa capacidad de generar muchísimas ventajas en lo que representaban, digamos, esas espaldas de esas primeras líneas de presión, el provocar saltos, las famosas pisaditas, el atraer a los rivales, independientemente también de si las zonas, por ejemplo, son en reinicios de juego, son en inicio bajo, si estás en mitad de cancha. Al final también esa atracción tiene diferentes, hasta cierto punto, están buscando diferentes finalidad. Al final, si estás en mitad de cancha, estás más cerca de la portería. Hasta también, digamos que puede representar que esa profundidad, atacarla, va a tener, va a ser diferente a que si ya tú estás más cerca de tu portería, con mucho más espacio para atacar la espalda de ellos, pero el tipo de salto también de rivales es diferente. O sea, es muy matizable lo que puede llegar a ser en dependencia de qué zona del campo. Pero es un equipo que buscaba eso, atraer, que también generaba muchísimo lo que es tercer hombre dentro de esos comportamientos zonales, cosas que hoy ya vemos un poco menos debido a las tendencias de ir a pares, pero bueno, eso estaremos hablando luego. Pero podemos decir que nos encontramos con un técnico que desde un punto de vista muy creativo y un juego bastante posicional, no sé si ortodoxo también sería un buen término para describirlo, terminó encontrando bastantes soluciones a la hora de quebrantar estas estructuras defensivas zonales. Y lo llamativo de todo es que siendo muy intervencionista, por decirlo de alguna forma, pero sobre todo con un aspecto micro tan vinculado a lo que representaba ese modelo de juego que parecía prácticamente como si todos los jugadores estuviesen controlados por, digamos, una misma supraconciencia, por así decirlo, en el caso de que todos se movían coordinadamente pensando también o conociendo también el qué hacer de su compañero. Sí, Mocha, a ver, yo creo que Servi ha sido uno de las figuras más influyentes dentro del juego en los últimos años. Y si vamos a contextualizar, bueno, vamos a contextualizar desde la parte que yo puedo hablar, ¿no? Porque más para atrás no puedo hablar. Y vamos a caer, yo creo que en la figura de Guardiola en los inicios, en su primer Barcelona, allá por el 2008. Y al final, como hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Muchas veces el fútbol viene dado por una serie de preguntas y respuestas que van confluyendo entre sí y dando al trasto con lo que vienen siendo las tendencias dentro del juego, ¿no? A mí si me preguntan a modo de resumen bien resumido, yo te diría que Guardiola llega como alternativa sobre todo a juego directo y a juego físico que se veía por aquellas épocas, sobre todo con una Premier dominante por allá por mitad de la primera década del siglo o incluso llegando a los finales, ¿no? Luego la llegada de Guardiola cambió la tendencia dentro del juego y la manera de un poco también de encarar la manera de ver el juego por los equipos. Y como contraparte a Guardiola, se intentó, yo creo que primero se intentó la idea de los bloques bajos, pero yo creo que esto tenía poco recorrido. Tenía poco recorrido, ¿por qué? Porque yo creo que al final, como para escenarios puntuales, para partidos puntuales, es muy útil, es un plan muy útil, pero obviamente tu modelo de juego de equipos como Inter, del Inter con Mourinho que terminó ganando, el propio Madrid, equipos de mayor nivel no pueden basar su modelo de juego en bloques bajos, evidentemente, porque son escenarios que no le va a tocar, no le va a tocar vivir, ¿no? Entonces yo creo que es como, al menos como tendencia, no marcó tendencia esa alternativa que surgió en los inicios para tratar de contrarrestar los equipos de Guardiola, la tendencia guardiolista de muchos equipos, ¿no? Y ahí empieza a surgir sobre todo el game pressing o sobre todo yo creo que influenciado primeramente por la figura de Klopp y su Dortmund, y esas presiones en intermedia, presiones zonales en intermedias muy agresivas,
yo creo que sí fueron una tendencia real que marcó una alternativa a lo que fue la escuela guardiolista, ¿no? Incluso una tendencia que se impuso, ¿no? Y si seguimos en ese escenario de preguntas y respuestas, la tendencia a ese gegenpressing, a esas presiones en intermedia, fue sin duda, creo que la escuela de Serviana, ¿no? Con esa, como eso dice, ¿no? Con esa, esperar que la presión te venga para traerla y luego lanzarla a sus espaldas y ganarle esas espaldas, ¿no? ¿Qué pasa? Que a esta tendencia de ser vista, que evidentemente existió y se hizo extremadamente famosa, aunque quizás no se haya popularizado con tan de Serbiana con el nombre, pero evidentemente la mayoría de los equipos empezó a adoptar estas tendencias. Como respuesta a esto vino, o estamos en la era de las presiones a pares, ¿no? Cada día vemos más presiones a pares y cada día vemos menos presiones que se veían hace 7, 8 años en intermedia, metiendo en intermedia, aunque siempre, evidentemente, en todas las épocas va a existir de todo, ¿no? Y en esta tendencia de presiones a pares, todavía estamos tratando de encontrar cuál va a ser la respuesta, ¿no? Yo creo que personalmente a De Servi le ha costado menos en su Olympique de Marsella en Francia, le costó resolver todas las interrogantes que vemos con las presiones a par. Hay una tendencia actual que puede que tenga recorrido, aunque hay muchos equipos que no la adoptan, que es la de hacer últimas líneas, que sobre todo lo vemos en Italia, que son alternativas muy ricas y muy interesantes, pero que creo, si me preguntas, que no se ha convertido en tendencia todavía, más allá de que hay muchos equipos que lo terminan ejecutando, que lo terminan asumiendo. Y en eso estamos, ¿no? Yo creo que tratar de descubrir cómo romper un poco estas presiones a pares, o más o menos, más que cómo romperla, porque creo que hay equipos que sí logran romperla, yo creo que en cómo establecer una tendencia que dure, ¿no? Cómo establecer un modelo de juego basado en esas cosas que vamos a hacer, ¿no? Y cayendo de nuevo en la figura de Servi, creo que, como te decía, ¿no? Que no le fue del todo bien en esta nueva fórmula que vimos utilizarlo, ¿no? De deshacer últimas líneas y no tanto buscar atraer y manipular un poco los espacios, ¿no? Más bien era, yo creo que un poco desde el posicionamiento, tratar de generar esas ventajas, y ahí yo creo que no estuvo del todo bien. Ojo, me parece importante, que es lo más importante de todo, que también probablemente no haya tenido los jugadores para desarrollar mejor su idea, ¿no? Pero es cierto que, como te decía, ¿no? Yo creo que a nivel, digamos que de encaje táctico como tal, se me queda un poco corto lo que vimos en el Marsella, y sobre todo viniendo donde veníamos, ¿no? Que es verdad que la vara está excesivamente alta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vimos con De Servi anteriormente fue una maravilla, ¿no? Y no siempre un entrenador va a ser capaz de marcar una tendencia, ¿no? Lo fue Guardiola, lo fue Klopp, lo fue De Servi, pero vamos a ver quién. No siempre se va a repetir, ¿no? No siempre vas a encontrar una excelente fórmula 2 veces seguidas. Y sobre todo cuando venías comentando algo de, bueno, de esta excelente forma también de, hasta cierto punto, ir narrando lo que ha sido estos procesos constantes de cambios que nos han llevado al fútbol que tenemos el día de hoy. Nori ahorita comentaba acerca de cómo también De Servi, dentro de lo que representó en esos años frente a estructuras más zonales como pudo ser, llegar a ser, por ejemplo, ese Expressi, termina encontrando soluciones que luego fueron adoptadas por otros técnicos. ¿Qué es lo que sucede también al ser un entrenador que prácticamente su firma, su todo era ser capaz de atraer, ser capaz de enfrentarte a a esas presiones? Incluso recuerdo que en partidos como los que llegaban a ser, por ejemplo, dentro de la propia Premier, él con su Brighton, recuerdo el Nottingham Forest, recuerdo el Everton, eran equipos que se le terminaban complicando porque solían esperarlo en esa especie de bloque medio-bajo, no saltaban independientemente que estaban en esa zona, no tenían esos saltos agresivos. De hecho, la primera línea tenía total libertad para circular, no existían recepciones a espalda de esa primera línea, entonces el equipo se hacía de muchísimo más juego exterior, de tener que estar moviendo más la bola, por así mencionarlo, no ante estructuras que estuviesen
recorriéndose a su arco, no hacia defensores que estuviesen llegando a defender el área, sino defensores que directamente la estaban ocupando. Y ya desde aquel momento podíamos hasta cierto punto intuir un poco que los equipos que no se le llegaban a desnudar del todo a la hora de buscar esos duelos constantes dentro del partido, buscar esas presiones, De Servi tenía que un poco encontrar ciertas soluciones también ahí, porque pueden ir a buscar los resultados. Nottingham, Everton y un par de equipos más de esa zona media media baja de la tabla, que en su momento, bueno, estaban por este tipo de sistema. Recuerdo que era el Nottingham de Dish, no sé cómo se pronuncia bien, el que era el entrenador era el Everton de él, creo, el Everton de él, y bueno, porque él ahora tuvo su paso por el Nottingham. Y bueno, eran equipos que se le terminaban complicando. ¿Qué sucede también? Que al final, al ser un técnico que, digamos, eh, tan, o sea, siendo hasta cierto punto la cara de todo esto que venía sucediendo, siendo el técnico que terminaba destacando por eso, justo por encontrar este tipo de soluciones, tal como indicaba, daba la duda de que una vez se cambiaran esas tendencias defensivas, cómo iba a ser capaz de adaptarse. Y tal como tú has descrito hoy, quizás por tema jugador, quizás también por lo que el contexto de, independientemente de los jugadores, de lo que es el equipo, quizás también el contexto del juego en Francia, vimos un técnico que quizás ha sufrido un poco más estos cambios que se han venido dando. No digo sufriendo a nivel de resultados, a nivel de más, sino a la hora de nosotros también como analistas, como espectadores, identificar a sus equipos, sobre todo porque al final destacaba por cosas muy específicas que por las propias tendencias que el juego está viviendo a día de hoy, se le va a hacer más difícil destacar y hasta cierto punto el propio De Servi va a tener que mutar, va a tener que adaptarse a estas nuevas tendencias y encontrar nuevos espacios de solución. Nori decía de que justo terminaba optando por deshacer esa última línea. Futbolistas como Pavar, que previamente ya estuvo en contextos parecidos desde Italia, entre otros, Díaz de Valencia, él, futbolista como el propio Murillo. Pero a mí Nori me vuelve a dar la sensación de que pese a que el equipo llegaba a tener ciertas matices que le permitían, sí, superar ese primer acoso a pares, que luego estaremos llegando a la defensa a pares, pero por ejemplo, le permitía sí superar ese primer acoso a pares, que el defensor central deshaciese esa última línea, el defensor exterior, por ejemplo, fuese capaz de llegar al último tercio rival, pero luego era un equipo que se me quedaba corto en ciertas acciones de finalizaciones cuando no tenía espacios, cuando no tenías espacio para correr. Y partiendo de contextos diferentes, siento que en el Brighton también el equipo a la hora de estar enfrentando estos equipos que ya te dejan hasta cierto punto sin espacio, también carecía de ciertas cosas. ¿Qué quiero decir? Y que no se me malinterprete, que vimos un equipo con excelencia o un Roberto De Servi que siempre nos ha mostrado una excelencia tremenda a la hora de lo que es esos inicios y construcciones de juego, pero que al menos a mí siempre en las zonas de finalización, salvo en situaciones a campo abierto, salvo en situaciones con las defensas giradas y demás, que también se va a hacer más fácil porque previamente has hecho demasiadas cosas bien, pero se me sigue quedando un poco, entre comillas, corto para lo que puede llegar a ser un técnico que en el aspecto defensivo no lo prioriza tanto y por ende que prácticamente necesita marcar 2, 3, 4 goles por partido porque va a terminar sufriendo. Sí, Monchi, yo creo que eso es algo que pasa hoy bastante, ¿no? Hay equipos que, por ejemplo, en el City me pasa en el Arsenal. Yo creo que también viene dado, obviamente, por el nivel de los rivales, ¿no? Yo creo que los bloques defensivos hoy en día tienen comportamientos que son más difíciles de superar que hace 10 15 años. Al menos en cuanto a lo colectivo, y yo creo que a nivel individual las individualidades no marcan tanta diferencia o no meten tanto el miedo del cuerpo como lo metían hace 10 15 años, ¿no? Y yo creo que sobre todo hay bastantes equipos que ante bloques bajos terminan sufriendo. Los equipos de Servi siempre lo han hecho. ¿Por qué? Porque no tienen a quién atraer, ¿no? No tienen espacios que liberar para luego atraerlo, ¿no? Y ahí yo creo que deben aparecer dos escenarios, ¿no? Las individualidades. Cuando te hablo de individualidad, te hablo de calidad individual, pero también, por ejemplo, de lo que es capaz de hacer el Arsenal mediante el balón parado, ¿no? Me parece que el Arsenal se ataque como lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que el Arsenal se ataque en los metros finales, pero sigan manteniendo ese dominio territorial y sigan manteniendo esa sensación
de agobio zonal y que muchas veces le termine dando al traste de que terminen por generar 10, 15 situaciones de balón parado por partido, eso para ellos es buen negocio. ¿Por qué? Porque tienen de verdad calidad individual para resolver ese balón parado y bueno, y calidad colectiva también dentro de la planificación del balón parado, ¿no? Pero, como te decía, no es para todo el mundo. Hay equipos que no, hay equipos que le cuesta y que tienen que sobre todo, la segunda opción, que es donde creo que se falla muchísimo hoy en día, es a la hora de generar caos. Yo creo que hay equipos que por miedo a la pérdida, por miedo a no romperse de todo, le cuesta horrores generar caos. Y los puedo entender en parte, pero también a nivel de reflexión hay una reflexión que me queda, que me queda, ¿no? Que es que al final muchas veces sí, si tú mantienes tu estructura moviendo a tu equipo de lado a lado y para intentar estar bien preparado para la pérdida, probablemente estés bien preparado para la pérdida, pero a la vez el rival está mejor preparado para una transición ofensiva que si tú eres capaz de desordenarlo. Si tú eres capaz de desordenarlo, quizás tú te desordenes, pero él también está más desordenado para luego una transición defensiva, ¿no? Evidentemente hay que poner todo en una balanza y hay que buscar ese equilibrio, pero sí, yo sobre todo te lo he comentado muchas veces, he hecho en falta equipos que generen caos, ¿no? Que intenten que ocurran cosas que se vayan de cualquier tipo de control, que sean incontrolables dentro de esos metros finales, ¿no? Muchas veces que las estructuras defensivas están muy cómodas, pero yo creo que también hay mucha incapacidad de los equipos que atacan con balón, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy, como te decía, hoy en día está todo el mundo muchísimo mejor preparado que hace 15 años, y quizás hace 10, 15 años por la acumulación podías esperar o podías, digamos, tener un mayor porcentaje de éxito esperando un error de rival que lo que puedes estar ahora, ¿no? Jugar ahora en esos metros finales a que, no, estoy 70, 80 minutos en donde quiero y el rival en alguna se va a equivocar, quizás sea menos rentable que hace 10, 15 años, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta en tu equipo en Naples los comportamientos son mejores, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay muchísima información y acá cada equipo tiene muchísimo más claro cómo defender o cómo proteger cierta zona. Nori, dentro, bueno, para quienes siguen nuestro proyecto y demás, en nuestra cuenta de Twitter, hace unos pocos días estuvimos desde la cuenta de Twitter del proyecto publicando un artículo que tiene relación directa con lo que es este episodio que estamos hablando el día de hoy, sobre De Zerbi, las tendencias en el juego y demás. Y Nori, en el proceso de reflexión también que llevó al escribir ese artículo, cuando hasta cierto punto me ponía a pensar, hay una frase que me quedo hasta cierto punto, que es la representación o hasta cierto punto la identificación del individuo, del jugador, de lo que es su libertad dentro del juego, que es el jugador libre y cómo hasta cierto punto pasamos ante comportamientos zonales, como el equipo sin balón también te dice muchísimo de qué tú eres. Fútbol de verdad es increíble. De cómo desde esos comportamientos zonales el jugador se identificaba libre dentro de un espacio. Es decir, la libertad venía acompañada o venía conjunta a lo que representaba esa ocupación en el espacio. El rival te sentía libre si tú estabas ocupando un espacio determinado que ellos no deseaban que tú ocupases, pero tu propio equipo te sentía libre si eran capaces de conectar contigo en ese espacio también. Es decir, existía un carácter espacial que dominaba la mente o el quehacer, el plan de juego, etcétera, lo que queramos llamarle, de ambos equipos. Sin embargo, con las presiones para ir un poco por paso, para encontrar esos hombres libres y demás, surgieron, siempre ha existido la individualidad dentro del juego y siempre los jugadores buenos van a ser capaces de responder a cualquier tipo de contextos. Unos se verán lógicamente más beneficiados según cuál, pues sus propias características, pero a nivel individual siempre se han encontrado soluciones. Luego, desde la pizarra o desde la socioafectividad de los jugadores,
quizás no veíamos demasiadas paredes como podemos llegar a ver hoy ante los comportamientos a pares, pero sí veíamos muchísimo la existencia de ese tercer hombre. La encontramos mediante el tercer hombre, y ese tercer hombre, incluso luego cuarto hombre, se convirtió en métodos de progresión para muchísimos equipos que prácticamente dependían de encontrar sí o sí estas ventajas mediante terceros y cuartos hombres. Luego podremos valorar si está bien o mal, pero de que existía una importancia detrás de este concepto, creo que podemos firmarlo. Y luego también cómo se llegó a representar en los entrenamientos a tal punto de entrenadores que dentro de sus propias sesiones de trabajo, ya esto es un poco más metodológico, pero que puntuaban dentro de la propia sesión, que preparaban sesiones para puramente las apariciones de esos terceros hombres. Fíjate si se le daba importancia. Una forma de combatir esos terceros hombres fue mediante los comportamientos a pares, porque directamente, bueno, ya todo el mundo parte hasta cierto punto emparejado, y sobre todo cuando hablamos de estos comportamientos a pares, basemos sobre todo también en situaciones de reinicio, que al final es donde más a pares se puede llegar ahí, porque hacerlo por todo el campo ya se dificulta y no todos van ahí. Pero desde estos comportamientos a pares, ya entonces también la sensación de libertad, y es donde quería caer un poco enlazándolo con el inicio de esta reflexión, dejó de estar vinculada a la ocupación en el espacio directamente, a un jugador que se sentía libre dentro de determinada estructura o a los costados de determinada estructura, para un jugador que quizás ahora ese sentimiento de libertad, y te quiero preguntar para ti, ¿a qué viene vinculado el día de hoy? No sé, quizás viene un poco más vinculado al tiempo, o viene vinculado al tiempo y al espacio, pero no que previamente se gestionó, sino que eres capaz de gestionar post tu intervención. No sé, te quisiera preguntar para ti a qué hoy viene vinculado ese sentimiento de libertad dentro del juego, o en estos comportamientos a pares, ¿qué podemos, cómo pudiéramos interpretar ese hombre libre? O si simplemente ya hoy deja de ser importante el hombre libre, sin que se me, o sea, no sé si, no es que no sea importante, pero no sé si me logres entender un poco por dónde quiero ir. No, y yo creo que al final, Monchi, la respuesta siempre te la va a dar el rival. Yo creo que al final, un poco la línea de lo que tú dices, ¿no? Diseñar un plan para encontrar un hombre libre contra presiones a pares y equipos que no salten a portero, porque me parece más importante, es prácticamente imposible, ¿no? Porque todo el mundo estaba con todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo más lógico? Para mí, sería diseñar un plan para ganar duelos, pero ganar los duelos que a mí me interesen. Si yo tengo un jugador ganador de duelo, ya sea porque tiene un giro bestial como tiene Nico Paz, o porque sea un jugador que en juego directo me lo gane todo como Lukaku, yo voy a tratar de diseñar un plan para ganar ese duelo. ¿Por qué? Porque si todo el mundo está emparejado con todo el mundo, quizás lo que me convenga es tratar de generar el mayor contexto favorable. Entonces, esa manipulación del espacio no viene dado para ganar, para encontrar un hombre libre, sino viene generado, estoy manipulando el espacio para que el jugador que yo quiero que me gane el duelo, me lo termine ganando, y para eso le voy a dar contexto, le voy a dar salida para ciertos lados, le voy a dar, le voy a dejar las ayudas de los compañeros, si voy a un juego directo y cosas así, no sé. Habrá que entrarle en la individualidad de cada caso. Y yo creo que cuando tú eres capaz de generar ese contexto, e incluso puedes perder 3, 4 veces, pero primero ese contexto lo genera teniendo una capacidad de reestructuración detrás. Es decir, que si pierdes ese duelo, no es que te estás jugando un duelo como pase que no le gusta a Scaloni, que no me gusta a mí tampoco. El pase de portero para mediocentro con mediocentro de espalda. Yo no quiero generar ese duelo, aunque mis mediocentros sean una bestia girándose. No lo quiero generar. Yo quiero generar otro tipo de duelo. Sí, es decir, si tú tienes esa capacidad de reestructuración detrás, tras ese duelo que a ti te interesa generar, me parece que tú puedes perderlo 4 o 5 veces, pero a la que lo gane, ojo. ¿Por qué? Porque al final en comportamiento aparte sabemos la importancia de un duelo, ¿no? Y la importancia que tiene cuando un jugador es eliminado, ¿no? Ahí se forma una serie de reajustes que muchas veces termina estresando al rival, ¿no? Entonces,
quizás lo pones todo en una balanza y pierdes 4 o 5 duelos seguidos, pero gano uno y ya yo creo que la mentalidad del rival dice, espérate, que aquí hay problema, ¿no? Y quizás esos comportamientos a pares para la siguiente jugada ya me ofrezcan otra ventaja. ¿Por qué? Porque ya no son tan a pares. Son a pares, están enfocados en ir a pares, pero están enfocados también en que, oye, aquí hay una situación que me puede hacer daño y tengo que estar más cerca de ese reajuste y quizás dejo un poco más de libertad a mi supuesto par. No sé. Son cosas que me vienen un poco a la mente, ¿no? Como te decía, luego también hay que ver lo que intentan los equipos sin balón, ¿no? Porque al final yo estoy proponiendo una situación con balón de cómo superar esas situaciones, pero a lo mejor, como te decía, una presión completamente enfocada al hombre, con persecuciones larguísimas, que las que vemos hoy en día, que el único hombre libre es mi portero. A lo mejor la solución que tienen ellos ante esa estrategia mía es saltarle a portero y empezar a generar duda también de quién es ese primer pasador que intenta encontrar esa situación de duelo que yo estoy intentando generar, ¿no? Es decir, hay muchísimos matices detrás, pero yo sí estoy muy de acuerdo con la reflexión que tú acabas de lanzar, que más allá de que generar contexto para encontrar un hombre libre, yo lo que intuyo más lógico es generar contexto para encontrar el mejor contexto posible para un duelo. Cierto es que muchas veces ponemos lo teórico antes de lo práctico o comentamos contextos. No digo nosotros el canal, pues nosotros siempre tratamos de acercarnos al campo, tratamos de acercarnos al juego en su esencia, pero analistas, entrenadores, digamos, muchísimas personas vinculadas al juego, y no está mal, pero se suele, digamos, hasta cierto punto teorizar en demasía cualquier aspecto que termine funcionando del juego, cuando la realidad es que por más que estemos hablando acá de forma teórica sobre, digamos, estos comportamientos que existen a día de hoy y las posibles soluciones al día de mañana, lo cierto es que cuando hablemos unos meses o en unos años de esas soluciones que existieron, la realidad va a ser es que vamos a estar hablando nuevamente como el periódico de ayer, porque estaremos hablando luego en la teoría las soluciones que esos jugadores fueron capaces de darnos en la práctica y que esos entrenadores fueron también capaces luego de comunicarnos. Es decir, al final, cualquier tipo de solución que vaya a existir y que siempre ha existido dentro del juego, primero nace desde el campo y luego va a los libros, luego va a las oficinas, luego viene a los podcasts. Y por ende, al final, las respuestas siempre nos las van a dar ellos y nosotros no somos Nostradamus para profetizar el futuro. Los únicos capaces de profetizar lo que va a suceder con el juego son los jugadores. Y a partir de ellos, nosotros luego nos tocará interpretar y valorar. Ahorita, cuando hablabas un poco De de... hecho, mi valoración nace un poco por la información que te da el propio juego, ¿no? Porque a veces a Madrid se le hace difícil presionarlo, más allá de que tiene para mí una primera y segunda línea con jugadores poco capaces, ¿no? ¿Por qué? Porque en sus alejados de Vinicius y Mbappé son jugadores que al espacio te pueden hacer mucho daño, ¿no? Y muchas veces lo que están por detrás, muchas veces ponen el freno de mano y tratan de tener una ayuda cerquita, ¿no? Entonces eso es lo que termina liberando un poco a los jugadores de esa primera y segunda línea, ¿no? A pesar de no ser los más capaces, los más altos, muchas veces ese miedo al duelo, al uno contra uno, muchas veces lo que genera por generar ese espacio anterior. Y al final, bueno, futbolistas como Mbappé, como el propio Vinicius, con esa capacidad también luego que tienen arrolladoras de devorarte espacios en prácticamente nada, dígase como lanzadores, dígase como uno directamente lo está atacando, dígase de situaciones que se derivan luego de un regate, pero es como decías, al final ese miedo en el cuerpo te va a llevar a que ese segundo extra que le permites a cierto par o ese métrico extra que le permites a cierto par puede llegar a ser el punto de quiebre de cualquier situación. Y luego quiero utilizar la palabra quiebre, Nori, porque aquí nosotros improvisamos muchísimas reflexiones y es lo bueno. Al final vamos un poco pensando en el andar del podcast y nos permite también tener cierta naturalidad. Cuando venías mencionando acerca de más que encontrar el hombre libre, encontrar a ese jugador, digamos, con mayor calidad individual para determinados contextos, porque hay muchas formas de tener calidad individual, pero sobre todo el famoso, por ejemplo, de Nico Paz que colocaba con muy buen giro, con capacidad de proyección para sus compañeros, de lanzar, de luego también llegar a área rival y desde frontal
terminar chutando y demás. El preparar contextos ya no solo para la activación de estos jugadores, sino para que la activación de estos jugadores se den bajo determinadas circunstancias que le permita así ganar duelo, ganar en muchísimos rangos de ocasiones, más que lo que le pueda ganar su oponente, pero que luego, una vez sea capaz de ganar, los compañeros ya también se encuentren en situaciones o en zonas, o ya si no queremos hablar de zonas, hasta cierto punto en un estado que le permita generar cierto tipo de socioafectividad, cierto tipo de relaciones con este jugador y que sean capaces de destrabar todo. Un poco cuando mencionabas esto me venía a la mente, hace pocos días estuvimos para The Game Changer lanzando un análisis sobre el Villarreal. Y había una situación y que te digo, me llamó muchísimo la atención porque fue un equipo que pocas veces le vi generar ventajas desde esos reinicios. Sin embargo, vimos que en los partidos con Gerard Moreno fue un equipo que fue capaz de generar ventajas desde los reinicios. Mencionabas esa acción o le diste hasta cierto punto el nombre de jugador que creo que le mencionabas como punto de quiebre, por así mencionarlo. Entonces pudiéramos decir que más de que podemos como entrenadores, para dar un poco de nomenclatura a esto, pasar de la consecución o del encontrar ese hombre libre a la consecución o el encontrar a ese jugador como punto de quiebre, o prefieres darle otro nombre. No, si quieres bautizarlo así, lo bautizamos así, pero es una realidad. Yo creo que al final, ¿qué es un reinicio? Claro, y disculpa que te interrumpa, dijiste como punto de quiebre esos jugadores que te hacen crack. Sí, exacto. Pero al final un poco lo que te decía, ¿no? Que es un reinicio. Al final un reinicio todo el mundo, casi todo el mundo va al hombre porque tiene a todo el mundo referenciado, ¿no? Y yo creo que al final es una alternativa que ya te digo, a mí personalmente me parece la más válida de todas, ¿no? O la más lógica de todas, ¿no? Quizás a lo mejor es porque, como tú dices, ¿no? El campo no me ha dado más información y ha venido un entrenador a decirme, mira, esta fórmula es mejor, ¿no? Y como te decía, como ante presiones a pares, todo el mundo emparejadito con las persecuciones larguísimas hoy en día, mi idea es esa, ¿no? Mi idea es tratar de encontrar a cuál es el jugador que desde la individualidad me puede hacer más daño, ¿no? Y ahí hay muchísimas cosas que matizar y muchísimas telas por donde cortar, ¿no? Desde cuáles son sus zonas favoritas para recibir, los ángulos que tiene para recibir, o incluso cómo manipular también que ese emparejamiento sea con el jugador que yo quiero que sea también, ¿no? Que me parece también un tema interesante, ¿no? Lo que obviamente eso necesita hacer muchísimas cosas bien y de generar las atracciones necesarias de detrás, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer, y personalmente creo que es como te decía, es un escenario que a mí personalmente me gusta mucho porque es la solución más lógica que encuentro, ¿no? Para esa acción puntual, ¿no? Porque muchas veces al final ese punto de quiebre, como tú mencionas, ya es simplemente eso, ¿no? Un punto. Y ya luego terminan generando a partir de ahí otras dinámicas de juego que son completamente distintas a esas persecuciones a pares. Por ejemplo, el caso de Villarreal que mencionas, ¿no? Ya muchas veces termina a partir de ahí el Villarreal lanzando con Gerard Moreno, y el otro rival ya no podía ir a pares y tenía que reajustar y cosas así, ¿no? Y al final, luego, si la jugada no llegaba a buen puerto, se sentaban en el campo rival, a las posiciones pasaban a hacer ataques posicionales, ya los comportamientos eran distintos del equipo que defendía, es decir, un millón de cosas, pero ante esta tendencia de que vemos hoy en día, que muchos equipos van a pares durante muchísimos tramos de partido, me parece una solución bastante útil, ¿no? Y es que cuando hablas de puntos de quiebre, representa sí un punto de quiebre para ese equipo con balón que cambia, que rompe la inercia de verse perseguido, de verse hostigado, de verse prácticamente sin capacidad de fallo para posteriormente comenzar a atacar, comenzar a verticalizar, acercarte más al gol. Pero también constituye un punto de quiebre para ese equipo sin balón que también le rompe la inercia de defender hacia adelante, de defender empujándote a ti con balón hacia tu propio arco, entre comillas, para comenzar entonces a que te giren, a ir de cara a tu arco, ya a defender
sin la proactividad que quizás llegaste a tener y más bien defendiendo de forma reactiva y todo lo que ello conlleva. Y sin dudas es un tema muy, Nori, muy interesante y que comentando también esto, el fútbol fluye de tal forma que comenzamos hablando de Servi y ya vamos por Gerard Moreno, Nico Paz y vamos a tener un momento también nuevamente en Nico Paz y en el cómo. Cualquier partido que seamos capaces de ver de cómo y sobre todo ante estas presiones a pares vemos que de cada 10 acciones en las que el equipo es capaz de progresar y generar situaciones reales para llegar a campo rival y digamos, intentar situaciones de finalización y demás, y la gran mayoría parte de un giro de Nico Paz. Puede ser este jugador diferencial, como lo entiende también Sex, y creo que Nico Paz es un jugador fundamental para todo lo que vengamos a comentar el día de hoy. Sin embargo, solemos venir o veníamos de un tiempo en el que los propios formadores, que son hoy los responsables de ese fútbol que vamos a ver mañana, porque al final pueden terminar ayudando o bloqueando el desarrollo de esos niños hoy, que el día de mañana, lamentablemente, no muchos, pero algunos de ellos van a llegar a ser profesionales. Y veníamos de un tiempo en el que los entrenadores le decían a los niños que no girasen, que recibiesen de frente, que no se podía girar, que tenían que jugar un toque, que tenían. Las nuevas tendencias de ese fútbol hoy profesional nos están mostrando que prácticamente los jugadores que más están siendo capaces de sobresalir, de constituir ese punto de quiebre, son jugadores con buen giro. Porque si te vienen a presionar a ti, te vienen a presionar a pares, significa que casi, si no estás en primera línea, la mayoría de tus recepciones van a ser de espalda. Gran parte del tiempo. Porque ya no solo por un tema de cómo vas a llegar tú, sino también por cómo ese compañero que te va a dar el balón, como previamente tampoco contaban con el espacio y el tiempo, ya no te lo va a dar de la forma quizás que más él desea, hacia tu pierna alejada y demás. Muchas situaciones tú vas a tener que estar prácticamente de espalda o no de espalda, pero sí encontrando en el giro o en el aguantarla y posterior a ello activar un compañero, pero estamos hablando de que ya eso de jugar un toque, dos toques, deja de ser una solución real. Creo que si eres entrenador formador y estás viendo esto, y creo que nosotros no somos quienes para decirte qué hacer con tus jugadores, pero si antes no estábamos de acuerdo con que se obligasen a los jugadores a jugar a uno o dos toques y que no girasen, hoy lo estamos menos por el tipo de fútbol que nos estamos encontrando a día de hoy. ¿Crees que también estas presiones a pares y demás puedan terminar mostrándonos o haciéndonos resaltar al ojo futbolistas que destaquen desde estas capacidades de giro y demás, que quizás o sea, siempre el giro ha sido un arma grandísima para cualquier jugador, pero que quizás hace 4 o 5 años no viéramos con tanta expresividad, no viéramos con tanto amor o con tanto cariño hacia lo que constituye su figura, simplemente porque las características propias de ese juego no terminaban permitiéndole a él mostrar sus mejores habilidades. Sí, Monchi, sí, al final yo creo que si la tendencia es generar esas pequeñas batallas individuales dentro del campo, uno como entrenador, como formador o lo que sea, tú tienes que tratar de darle recursos a tus jugadores para que ganen esas batallas, ¿no? Y darle recursos pasa un poco por ahí, ¿no? Por tratar de trabajar ese plano micro y esa individualidad para que el jugador tenga aptitudes a la hora de salir de esas situaciones, ¿no? De escapar de esas situaciones que se te van a terminar dando por la propia tendencia del juego, ¿no? Por lo que te viene marcando el propio juego, ¿no? Y al final yo creo que va un poco de la mano también una reflexión, una reflexión interesante que acabas de soltar, ¿no? Estamos formando jugadores, estamos formando niños de 15, 14, 16 años basado en las tendencias actuales, pero que a lo mejor en 5 años esas tendencias actuales no están, ¿no? Entonces al final lo estamos formando para el fútbol del pasado, ¿no? Para cuando lleguen a la élite estén muy bien formados, pero en el fútbol del pasado, ¿no? Entonces yo creo que da para reflexionar. No, de hecho, acabas de abrir la puerta para un nuevo podcast, porque da para un nuevo podcast.
y me encantó de la forma que lo resumiste. Estamos formando jugadores para el fútbol del pasado, increíble, Nori, porque al final siempre vamos, como mencionábamos ahorita, siempre vamos atrasados a lo que viene a suceder. Y muchas veces por eso terminamos también hasta cierto punto mal gestionando a esos futbolistas, a esos niños, a esos jóvenes que llegan a nuestras manos con el sueño de ser futbolista. Nori, vamos a volver un poquito nuevamente hacia lo que es de Servi, porque lo dejamos a un lado un rato, como si estuviésemos en un largo viaje, nos detuvimos, echamos gasolina, lo dejamos almorzando, pero ahora vamos nuevamente a recogerlo, montarlo en el carro y a continuar con este viaje de, digamos, de todo lo que constituye de Servi y hasta cierto punto estas formas de serbianas, estas formas de leer el juego y demás. De Servi tuvo un tiempo también de posteriormente, bueno, cuando llega a su Brighton, que yo creo que no es un secreto para nadie, todos los que lo pudimos ver lo disfrutamos muchísimo, sobre todo también enfrentándose en un contexto Premier de ser a priori no el equipo que parte como favorito en todos los partidos, te encontrabas rivales de mucha mayor calidad, por mencionarlo de alguna forma, que te iban a buscar constantemente. Diferente es si estás dirigiendo, por ejemplo, en Manchester City y previamente tus rivales se te van a encerrar un poco más atrás. Pero también se encontró con entrenadores en ese contexto de la Premier, con esa intencionalidad de ir a buscar, o sea, al final llega a encontrarse unos contextos, por más que él también influyó en cambiar esos contextos, superarlo y demás, pero se encuentra con un contexto el cual las soluciones que él traía calaban de forma muy positiva ante estas preguntas y respuestas que constantemente se vienen dando en el juego. Vimos cómo su Brighton encontraba formas de progresión, cómo era capaz de activar esos extremos, cómo fue capaz de dominar la profundidad en sus rivales como pocos entrenadores yo lo he visto hacer, cómo fue capaz ya no solo de generar ventajas en esa espalda de esa primera línea de presión, sino incluso segunda línea también de presión, de colocar a los centrales rivales a constantemente dudar sobre si sigo, sobre si no persigo, a los laterales rivales, esos cruces porque se daban con los extremos, ni que hablar de Mitoma y esos regates. O sea, vimos que al final potenció y que creo que es algo que me parece muy llamativo en De Servi, cómo fue capaz de potenciar a muchísimos jugadores dentro de una misma idea, centrales, defensores y demás. Pero sin embargo, posterior a su salida del Brighton llega un momento de pausa. No muy prolongado, pero llega un momento de pausa antes de llegar al Olympique de Marsella. Yo soy un poco de criterio de que a veces también, como se suele decir en inglés, el overthinking, quizás esos momentos de pausa son muy positivos para los entrenadores, sobre todo a nivel energético, para recargar energía, desconectar, enfrentarte a esa nueva aventura más fresco, pero también el tener, entre comillas, me imagino que mucho tiempo libre, quizás no tuvo ningún tiempo libre, me lo estoy inventando para darle un poco también para encontrar hasta cierto punto de ciertas respuestas a ciertas preguntas que me hago. Quizás en esos tiempos de estar, digo quizás imaginándolo, viendo mucho fútbol, tratando de buscar muchas soluciones a ese fútbol que él vio que comenzaba a cambiar, porque lógicamente se está seguro al tanto de lo que está sucediendo. Quizás eso lo llevó a él también a buscar muchísimas soluciones. Que no es que haya sido pionero en estas soluciones de hacer última línea, y más porque ya se venía viendo desde la liga italiana. Pero lo cierto es que las soluciones que al menos han encontrado a día de hoy son soluciones que no eran previamente compatibles con lo que él nos había mostrado como entrenador. ¿Por qué? Porque se pasa de aguantar la pelota a moverla hacia afuera. Se pasa de buscar el pase dentro a buscar el pase fuera. Se pasa de atraer, y lo decía en el artículo, me pareció una definición craquesiana, la tuya, de atraer en vertical, quizás hacerlo en horizontal por lo que demanda. Se pasó de eso, de encontrar quizás el hombre libre a que ese hombre libre ya no existe. O sea, son muchos cambios en los que él se ha visto involucrado y las soluciones que encontró a día de hoy, no, quizás como no es el fútbol que él terminaba sintiendo o porque quizás él mismo no, a día de hoy, no siente eso, habría que verlo y cómo es capaz de transmitirse a los compañeros, pero hoy mismo yo creo que tuvo la mente abierta a la hora de buscar ciertas soluciones independientemente
a lo que representaba él como entrenador. Mi duda es, ¿tuvo la mente demasiado abierta? Mira, Mochi, yo creo que eso también es una reflexión muy interesante, ¿no? Yo soy del criterio de que uno mientras más sabe y mientras más estudia y mientras más aprende, es muchísimo mejor. Pero para mí el objetivo de saber, estudiar y aprender no es aplicar cosas, sino es saber desecharlas. Yo creo que ahí es donde está donde está la clave. Y no solo en el fútbol, te puedo dar miles de cosas donde me parece que es fundamental, ¿no? Para tú desechar algo tienes que primero saberlo. Eso me parece que me parece que es una ley inevitable, ¿no? Tú no puedes desechar una cosa que no sabes. ¿Por qué? Porque al final no la estás, si la estás desechando, si la desechaste bien, la desechaste de casualidad, no por convicción. Y entonces yo creo que en este caso en específico, voy un poco de la mano contigo, ¿no? Al final las tendencias del fútbol actual mandan, pero no sé hasta qué punto sean aplicables para todos, ¿no? Al final yo creo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Cada cual es lo que es, cada cual siente lo que siente, y cada cual es bueno en lo que es bueno. Al final no puede ser bueno en todo. Yo creo que al final es prácticamente imposible, ¿no? O prácticamente para los elegidos. Y en este caso había que preguntarle, ¿no? Ahora que seguramente él lee el artículo que escribiste, a lo mejor te da la oportunidad de hablar contigo y le puedes preguntar, ¿no? Hasta qué punto puede estar influenciado ese cambio, ¿no? Ese cambio que vimos y acercarse un poco más a las tendencias actuales, hasta qué punto tiene que ver también con las intenciones de los rivales, que es un poco lo que veníamos hablando aquí, y hasta qué punto también pudo haber pesado esa sobre información, ¿no? Y tratar de escoger un camino que quizás era el más óptimo con las necesidades del fútbol actual, pero quizás no era el más óptimo con lo que él sentía como entrenador, ¿no? No sé. Es un tema complicado. Y que solo la respuesta la va a tener él. Porque ahí sí no podemos caer en otra cosa, porque por más que interpretemos lo que sí podemos decir, qué soluciones intentó buscar. Ahora, el por qué detrás de esas soluciones es donde se complica un poco la cosa. Que luego Nori también, ya hemos hablado un poco de esto, pero da también para otro chance, el cómo, por ejemplo, entrenadores como el propio Michel o este perfil de entrenadores y demás, no es que todos los entrenadores no preparen a sus jugadores para las demandas de juego. Todos los preparan para las demandas de juego. Pero, por ejemplo, entrenadores como De Zerbi, que son la cara de lo que constituye un estilo, por decirlo de alguna forma, terminan preparando, le dan muchísimas herramientas a sus jugadores, pero terminan preparando a sus jugadores para su juego. Y no es fácil hacerlo, no es fácil ser De Zerbi, no es fácil imitar a De Zerbi, lo difícil es imitarlo, lo difícil es serlo, pero entrenadores que sin llegar a tal rango de exquisitez han optado por este tipo también de formas de entrenar a sus equipos, formas de preparar a sus jugadores, invita también a la reflexión en cómo lo que es solución hoy puede pasar a prácticamente un entrenador, por ejemplo, como Roberto De Zerbi, que para mí es high class, yo soy fanático de lo que es Roberto De Zerbi, pero como quizás que el fútbol haya tomado otros caminos y si él no es capaz de encontrar nuevas soluciones, como prácticamente existe la posibilidad de que no pueda adaptarse a estos nuevos contextos. No creo, porque me parece un entrenador muy inteligente y creo que sí puede llegar a adaptarse, va a ser capaz de encontrar nuevas soluciones, pero como digo él, en estos momentos con balón, como entrenadores que quizás sin balón, que se basaban en su momento, no sé, en el bloque bajo, como decían, en el famoso catenacho, no sé, como también, como las tendencias quizás lo tiraron a un lado y cómo existen otros entrenadores que pese a no ser, digamos, la cara del gegenpressing, a no ser la cara del juego de posición, a no ser la cara del relacionismo, a no ser la cara de lo que representa el Servi también desde ese juego posicional de atraer y demás. Pero pese a no ser la bandera en ninguno de estos aspectos, terminan preparando a sus futbolistas para cualquier momento de juego. Y te digo Carlos Ancelotti porque ahora, hablando de todas las complejidades que hemos traído sobre la mesa, desde Serpi hemos hablado de cambios que se han dado en apenas 5 años, pero un entrenador como Ancelotti que lleva 20 no sé cuántos años de carrera y ser capaz de mantenerte en la élite, 20 no sé cuántos años de carrera, es un mérito enorme.
mirándolo independientemente de los títulos que haya conseguido, el mero hecho de mantenerte en la élite ante tantos fútbols diferentes, ante tantas propuestas defensivas diferentes, ante tantos jugadores de diferentes generaciones, porque imagino que no fuera lo mismo hablar con Totti o con Pirlo en su momento, bueno, con Totti no, con Pirlo en su momento, que hablar hoy con Bruno Guimaraes en Brasil. O sea, mérito enorme de Carleto. Sí, Monchi, yo creo que al final la experiencia te da también mucho conocimiento y un poco lo que te decía, ¿no? También saber desechar información. ¿Qué pasa? Yo creo que al final se han juntado varios factores aquí, ¿no? El primero es más importante, que ha entrenado grandísimos jugadores. Al final, sin eso, yo creo que no hay nada. Ha tenido muchísima suerte de entrenar grandísimos jugadores. En segundo lugar, me parece el sentido común. Carlo Ancelotti es un entrenador con sentido común. Yo creo que al final eso muchas veces termina yendo más allá de tendencias. Por eso es que creo que muchas veces nunca ha terminado marcando tendencias. ¿Por qué? Porque al final no necesita perseguir digamos que una línea editorial, ¿no? De juego, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo creo que al final eso a la larga yo creo que te termina manteniendo un suelo muy, muy alto, y cuando llegas a niveles de inspiración te eleva el techo. Y luego también, que me parece la más importante, y es que quizás la que más se obvia hoy en día, que el entrenador tiene que tener capacidad para identificar a jugador, para saber de jugadores, ¿no? Para saber cuáles son las cualidades principales y dónde mejor lo puedo aprovechar, ¿no? Y eso me parece que es más importante que cualquier tipo de estructura, que cualquier tipo de plan, o que cualquier tipo de modelo de juego, ¿no? Que el jugador se sienta cómodo dentro del campo, eso yo creo que es la mitad de la batalla ganada, ¿no? Luego, obviamente, hay que darle estructura, hay que darle planes, hay que darle toda esa serie de cosas que nos gusta hablar muchísimo, ¿no? Pero si el jugador se siente cómodo dentro del campo, todas las soluciones que va a encontrar dentro del juego la va a hacer de manera muchísimo más sencilla y más natural, que si tú le das demasiadas pautas, pero está incómodo. Extremizando un poco los términos para darle un poco también de sentido a lo que venimos charlando e improvisando durante varios minutos, casi una hora. Nori hablaba también bueno, de cómo Carlo Ancelotti tiene ese aspecto de diagnosticador, de saber identificar a los jugadores, que no es un detalle menor, es de las cosas más difíciles que puede tener un entrenador. Si todos fuesen buenos diagnosticadores, todos fuesen buenísimos entrenadores. Y hay muy buenos entrenadores, pero casi todos, en la mayoría, saben de futbolistas, saben diagnosticar. Y quizás lo difícil es eso. Y Nori, te decía que un poco extremizando los términos para darle cierto sentido a estas reflexiones improvisadas que van surgiendo sobre la marcha, podemos decir que existen, ahorita le dejaste una reflexión interesante, o sea, qué tan importante o qué tan positivo es ser el entrenador, digamos, que es la bandera de determinada tendencia, o que no, porque al final quizás te monta en esa ola y te da unos picos muy altos de insulina, por así decirlo, de rendimiento durante determinados años, por una vez se gira la tuerca, tienes que tener cintura para saber o surfear, saber caerte de la hora, pero luego montarte en la siguiente. Y te quería preguntar, ¿existen entrenadores atemporales, digamos, que estas formas que tienen también de leer el juego, de identificar al futbolista y demás, le permite sobrevivir a cualquier fútbol, o le permite hasta cierto punto sobrevivir dentro de cualquier fútbol porque entrenan el juego en su globalidad? Yo te diría que sí, Monchi. Yo te diría que los que van a favor de la lógica. Yo creo que al final la lógica del juego te dice que mientras mejores futbolistas tú tengas, más vas a ganar. Yo creo que al final ahí es donde está la clave. Y todos los entrenadores que yo veo que ayudan a sus futbolistas, que los ayudan de verdad y que ponen al futbolista por delante de la estructura, yo creo que son los entrenadores que a la larga van a terminar imponiéndose. Más allá de que existan tendencias, más allá de que haya cosas que no se pueden obviar. Yo creo que hay cosas que no se pueden obviar. Yo creo que obviamente Ancelotti no ve el fútbol de la misma manera que lo ve hace 20 años. No ve
el fútbol a nivel estructural. ¿Por qué? Porque tiene que actualizarse, pero a nivel de su esencia yo creo que la ve igual, lo ve de la misma manera, lo ve de la manera en que realmente yo creo que habría que verlo, ¿no? Y es en base al jugador, a que el jugador es el que te manda, el que te marca el camino que tú tienes que coger a la hora de diseñar tu equipo y de diseñar tus planes ganadores, ¿no? Y por yo lo veo un poco por ahí, ¿no? Tratar de que sí, de estar obviamente actualizado, pero sin exagerar, sin ser un extremista de la estructura, de las tendencias y demás, y poner siempre a un jugador por delante de cualquier cosa. Nori, una hora de charlas y al final nos dignamos a hablar sobre Roberto de Servi porque lo mencionábamos prácticamente en todos los episodios, pero nunca nos detuvimos a hablar un tiempo específico sobre él o dedicarle un capítulo en el cual comenzamos hablando de él, pero terminamos hablando de muchísimos otros entrenadores, como es habitual, y sobre todo de muchísimos otros jugadores y de fútbol en su globalidad, que al final es lo que terminamos disfrutando. Quienes estén del otro lado de la pantalla, decirle que, por ejemplo, si desean leer el artículo que estuvimos soltando en nuestra página de Twitter, que lo estuvimos publicando también en WordPress, pueden ir directo a nuestra página de Twitter y ahí lo pueden chequear. Pueden también suscribirse en nuestra página de WordPress. Ahí tenemos diferentes artículos, no solo este sobre Roberto de Servi, tenemos sobre Bernardo Silva, Nori, aquellos que escribiste al inicio, no sé si todavía lo recuerdas, sobre el propio Manchester City, tenemos sobre el Ajax de Ten Hag, o sea, varios artículos que sin duda van a ser de muchísimo interés para todos ustedes quienes estén del otro lado de la pantalla y que también nos sirve un poco para mirar ese fútbol de hace 3, 4 años y cómo han cambiado muchísimas cosas, jugadores que proyectábamos, por ejemplo, en aquel Ajax de Erik Ten Hag, los Van de Beek y demás, y cómo el futuro le deparó otro tipo de suertes al propio Ten Hag como entrenador. Y siempre es interesante, bueno, volver al pasado para también saber, hay una frase que dice que no conoce su historia, está condenado a repetirla, así que bueno, siempre es bueno conocer nuestra historia para saber un poco hacia dónde podemos ir, lógicamente dentro de nuestras decisiones. Nori, también cederte la palabra para que te despidas quienes estén del otro lado de la pantalla. Ori, tanto que yo me disfruté muchísimo, muchísimo. Sí, Mochi, sin duda, yo también, como te decía, como siempre te digo, ¿no? Es un espacio que disfruto mucho contigo, ¿por qué? Porque surgen reflexiones que me las guardo conmigo y no se me van, ¿no? Luego, en la práctica tendré que ser capaz de aplicarlas o desecharlas, ¿no? Pero son reflexiones que se me quedan ahí, ¿no? Y bueno, espero para todo el que estuvo del otro lado de la pantalla también que le haya servido, aunque sea para pensar, ¿no? Que no nos hagan mucho caso, pero aunque sea, si fuimos capaces de ponerlo a pensar, yo creo que el objetivo ha sido cumplido.